Enrique, bienvenido. ¿Cómo le va? Alejandra Pautazo, José Gral, los saludamos. ¿Qué tal? Muy buen día, Cata, José, ¿cómo van? Pero muy bien, muy bien. Muy contento de poder charlar con vos, Enrique, estos minutos para conversar de esto, sí que tiene que ver con la elección como presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Contanos con qué tiene que ver, de qué se trata. Bueno, el Consejo Interuniversitario Nacional es un organismo que nuclea a todas las universidades públicas del país, universidades nacionales y universidades provinciales públicas, y que es un órgano de coordinación de políticas donde los rectores o las universidades participamos voluntariamente. Podemos tratar de tener una mirada más sistémica de lo que nos pasa como sector de educación, porque cada uno tiene una realidad diferente. Dentro de las 57 universidades nacionales están en todo el país, en todas las provincias representadas, con realidades muy diferentes, y muchas veces uno cree que lo que sucede es solo lo que está a su alrededor. Entonces, poder estar con una visión sistémica, poder saber qué pasa en general y llegar a nuestros acuerdos nos permite después mejorar al interior de las universidades, incluso poder relacionarnos con otras universidades y tener políticas comunes, y también hacer la relación con las autoridades correspondientes para que como sistema nos atiendan mucho mejor que lo que nos podría pasar por universidades separadas. Enrique, y en esa diversidad que vos hablás, que tienen cada universidad a nivel nacional, digo, ¿cuál es el parámetro hoy que une justamente a las universidades? ¿Por qué está atravesada hoy las universidades en la República Argentina? ¿Cuál es la característica? Bueno, sí. Hay muchas realidades diferentes, pero también muchas realidades comunes. La primera es la inclusión, ¿no? Todos sabemos que entendemos a la educación pública como un factor de movilidad social, como una base de la educación pública general, pero también como un sistema generador de investigación, de conocimiento para poner al servicio de toda la sociedad. Esa es la base en la cual nos trasciende lo que nos pasa a cada una de las universidades. Entonces, después, a partir de allí, tenemos problemas comunes de la educación, como es las características que hacen al acceso a la educación superior, pero también lo que pasa dentro de la educación superior. Todos hoy estamos viendo que en la Argentina la duración real de las carreras de grado es mayor a lo que habíamos planteado. Entonces tenemos que trabajar para ajustarla a que se cumplan lo que cada uno proyecta. Tenemos realidades de que el sistema de investigación y su transferencia al medio se mostró durante la pandemia, pero esto no solo puede quedar lo que hicieron las universidades en la pandemia, porque esto es lo que hacen las universidades todos los días, ¿no? Poder llegar con alguna investigación, llegar con alguna transferencia, es el corolario después de 10, 15, 20 años de investigación continuada, y eso no se puede cortar. Entonces, hacer trascender la importancia de eso, el mostrar todo lo que las universidades venimos haciendo y ponerlo en valor, y además darle sinergia, de manera que podamos trabajar las varias universidades en conjunto, es una realidad que no podemos desconocer en nuestro país. Enrique, en un proceso inflacionario tan complejo que estamos viviendo en este 2022, ¿cómo están paradas las universidades públicas? Digo, porque también todos los años se discuten los presupuestos nacionales, y en el presupuesto siempre hay algunos criterios vinculados también con cuánto dinero va de nación hacia la universidad, hacia los estudios, la educación terciaria o universitaria, en este caso, la educación superior. ¿Han quedado muy relegados, muy rezagados en materia presupuestaria de las universidades públicas? A ver, las universidades públicas hoy, como le pasa al resto del Estado, no cuenta con un presupuesto aprobado que pueda pensarse a manera de programación de ejecución. De cualquier manera, el ministro de Educación se comprometió con las universidades, y hasta ahora lo viene cumpliendo, de girar una cuota que no está en el presupuesto, pero que ha sido acordada en una línea de trabajo con él cuando él elevó lo que podía
ser el presupuesto universitario no es el aspiracional del sistema, pero sí nos alcanzaba al momento de pensar de desarrollar el año. Obviamente eso no está garantizado al no estar en el presupuesto nacional, porque eso depende de que le envíen los fondos a él y él pueda enviarlos. Y a la vez está todo esto que vos decías de la inflación. Claramente cada mes con esa plata compramos menos y cada vez también empiezan las discusiones. Ahora hay audiencias por las tarifas. También eso nos va a afectar y bueno, obviamente a nosotros nos toca hacer que todo ese desconcierto, toda esa incertidumbre sea realidad y podamos funcionar. Así que también la coordinación de los rectores en el CIN y demás tiene que ver con eso, con ver cómo podemos trabajar entre todos y además de lo que son buenas prácticas en algunas de las universidades que puedan extenderse al resto para asegurarnos de que podamos funcionar. Es nuestra responsabilidad que las universidades estén abiertas, o sea, trabajar para ello. Entonces, es un trabajo importante y para eso también está esta conjunción de universidades que, llegado el momento, tiene que peticionar a las autoridades, trabajar con ellas y asegurar el funcionamiento de la educación pública. Enrique, consultarte también por algo que va a ocurrir en algunos días más, a partir del mes de mayo, que es realmente trascendente, ¿no? Hablamos del Encuentro Mundial de Educación Superior. Así es, ahí está la tercera Conferencia Mundial de Educación Superior en Barcelona. Allí todos los gobiernos y claramente los sistemas nacionales, las universidades, redes de universidades, todos vamos a estar allí discutiendo una mirada que no es uniforme en todo el mundo. Ahí hay una diferencia muy grande entre lo que pensamos muchas veces los latinoamericanos y caribeños respecto de cómo se piensa la educación superior en otros lugares del mundo. Y claramente para nosotros es ir a defender una postura de la educación superior como bien público, como derecho humano universal y como deber de los estados garantizar su funcionamiento, que se contrapone a la visión de que la educación superior universitaria es un bien transicional, es un elemento de la economía. Me quedé también pensando esto que hablaban ustedes recién de la pandemia. ¿Qué quedó de la pandemia? Ya, ¿qué hábitos que incorporamos a partir de la pandemia llegaron para quedarse? Digo, hoy hay más estudiantes que deciden estudiar a distancia, de forma online, las plataformas están mejor desarrolladas. ¿Qué queda, Enrique, de la pandemia? Bueno, lo primero que quedó es desmitificar algo que por ahí quedaba en el aire, era la calidad de la educación virtual respecto de la educación presencial, ¿no? Todos tuvimos que pasar a la virtualidad y allí se vio que se puede seguir haciendo educación de calidad en la virtualidad. Entonces ya como que rompió un mito. Eso hace que obviamente mucha más gente piense en desarrollar una carrera virtual también. A nosotros nos tocó primero terminar de tecnificar muchas áreas de la universidad que no estaban, adelantar algunos procesos que veníamos desarrollando en la administración pública, poder también pensar en el desarrollo de las plataformas educativas que teníamos en varias de las aulas de la universidad hace 20 años que viene desarrollando, pero ahora masificarlas, tenerlas todos. Entonces ahora empieza un nuevo desarrollo. Tenemos todo lo aprendido y desarrollado durante este periodo de pandemia para poder apoyar a la educación presencial, poder utilizar metodologías propias y pedagogías propias de la virtualidad para compensar horarios que antes eran presenciales o algunas carreras que eran semipresenciales, pasarla a la virtualidad. Toda la administración, en nuestro caso de la universidad, hoy está virtualizada, no hay más papeles, entonces también cambió la forma de trabajo de la propia administración, de hacer los trámites, hay mucho más autoatención al público. Y bueno, también se viene una discusión
nosotros estamos en una etapa de transición, porque bueno, tenemos una vuelta a la presencialidad diferente a la presencialidad que teníamos antes de la pandemia, pero también con condiciones diferentes en cuanto a la logística del transporte y a las condiciones de seguridad que tenemos hoy en la calle. Entonces hay que coordinar todo. Estamos siempre en ajuste, discutiendo con las autoridades para tener más frecuencias de colectivos, teniendo en cuenta también los problemas de la inseguridad en la ciudad y en los distintos asentamientos que tiene la universidad. No estamos utilizando todas las franjas horarias que solíamos utilizar hasta las 11 de la noche, hemos bajado hasta las 10, pero se va a venir ahora la oscuridad antes, el frío, entonces tenemos que seguir midiendo cómo se trabaja en este nuevo tiempo y a la vez que esas herramientas que hoy tenemos de la virtualidad, que son muy utilizadas para trabajar en condiciones de no estar conectados al mismo tiempo, ¿no? O sea, offline, que esas opciones no repercutan en más tiempos tampoco de lo que tienen que utilizar los estudiantes para poder garantizar su carrera, sus estudios. Entonces es todo un ajuste que estamos trabajando todas las universidades en general y una discusión como un sistema de cómo aprovechamos esto para mejorar, para ajustar nuestras carreras, cómo toda esta información que hoy tiene cada una de las universidades y que está puesta de alguna manera al servicio de las otras universidades, la utilizamos y aprovechamos para que esa gran plataforma argentina que puede contener todos los contenidos de las universidades sirva de apoyo a las carreras nuevas o a las carreras vigentes en todo el sistema. Enrique, mencionaste el tema colectivo, sí, obviamente que también en la ciudad de Santa Fe y afecta también a los estudiantes, sobre todo aquellos que tienen que ir a Ciudad Universitaria, los cambios en los recorridos de algunas líneas de colectivos. ¿Han evaluado esto también en cuanto a si ha afectado favorable o negativamente a los estudiantes que tienen que ir hacia la Ciudad Universitaria en Barrio El Pozo, los recorridos que se modificaron ahora en el verano? Nosotros no tenemos mayoritariamente estudiantes que vengan del Pozo a Ciudad Universitaria. Generalmente los que llegan de allí prácticamente lo hacen en bicicleta o caminando. Nosotros hoy tenemos una realidad de que nos juntamos justamente con la Defensoría del Pueblo de Santa Fe de Paraná con una problemática que hace el transporte Santa Fe-Paraná, Paraná-Santa Fe, claro, que no tiene las frecuencias y que no todas las empresas entran a la Ciudad Universitaria y la gente tiene que parar en la paradita de la ruta 168 y esperar allí en algunos horarios el colectivo, con lo que eso significa. Además allí tenemos la parada de Paraná Medio, que también hay muchos de nuestros estudiantes viajan a la zona de la costa. Tenemos el problema de la Zona Verde, que tiene muy poca frecuencia, y después la conectividad a través de un corredor seguro, poder llegar por Boulevard hasta Vítori, allí tener la empresa Recreo, Laguna Paiva. Hay que pensar que Santa Fe también redujo mucho esa oferta que tenía de alquileres antes de la pandemia. Hoy hay muchos menos alquileres para que los estudiantes puedan vivir en Santa Fe. Muchos están viajando, además en muchos casos porque también hoy disponen del boleto gratuito, que les permite no tener que erogar el viaje todos los días. Entonces hay una componente diferente al momento en que empezó la pandemia y eso necesita un ajuste. Claro. Y lo otro que le iba a preguntar, la última de mi parte, se conocieron algunos informes del Observatorio, sobre todo Argentinos por la Educación, donde hablan de ese pequeño porcentaje de chicos y chicas que terminan primaria y secundaria en tiempo y forma y que apenas un 16% lo hace con los conocimientos que se necesitan. Siempre fue un tema discutible, ¿no? Cómo llegan los chicos, cómo hacen ese paso de la escuela secundaria a la educación superior. ¿Sigue habiendo ese abismo, esa brecha tan marcada, digamos, entre los chicos que salen de la secundaria y los chicos que ingresan a la universidad? Lo que hay es una gran heterogeneidad.
Hay chicos que ingresan a la universidad, que están en condiciones y que rápidamente pueden desarrollar su carrera, y hay algunos que necesitan, además del tiempo de adaptación propio por el cambio de sistema, necesitan recomponer o tomar conocimientos que no tenían del sistema secundario para poder desarrollar una carrera universitaria. Antes era mucho más homogéneo esa cantidad de masa que se recibía en la universidad. Hoy es muy heterogénea, con muchas realidades diferentes. De hecho que el sistema que permite pasar de años y hoy colectar muchas asignaturas previas y demás, hacen que al final, cuando llegan al quinto año, todavía están viviendo muchas materias de otros años. Entonces es muy difícil así pensar de que terminen en tiempo y forma, porque lo que no pudieron recuperarlo, después lo quieren recuperar mientras empiezan la carrera universitaria, y es mucho más difícil. Mamarela, gracias por este contacto, que tenga buena jornada. Bueno, gracias. Ustedes también, que tengan muy buenas Pascuas y saludos a toda la audiencia. Un abrazo. Enrique Mamarela, sí, rector de la Universidad Nacional del